Antes de que alguien en aquella sala entendiera lo que realmente estaba ocurriendo, la tensión ya había empezado a cambiar de forma casi imperceptible, como si el ambiente mismo se hubiera vuelto más pesado y cada uno de los presentes sintiera que algo importante estaba a punto de romperse sin poder explicar exactamente qué era. La luz que entraba a través de los grandes ventanales de la torre corporativa en el centro de Valencia dibujaba reflejos largos sobre la mesa de cristal. Pero dentro de la sala, el tiempo parecía haberse ralentizado, atrapado entre cifras, decisiones evitadas y una realidad que nadie quería nombrar en voz alta. Valeria Montoro observaba todo en silencio, completamente consciente de que el momento en el que uno decide intervenir puede ser mucho más importante que lo que se dice, y por eso había elegido entrar tarde, no por descuido, sino como parte de una decisión calculada que llevaba meses preparando. Se sentó con calma en uno de los extremos de la mesa, colocó su bolso a un lado sin hacer ruido y abrió su portátil con un movimiento preciso, como si estuviera ocupando un lugar que siempre le había pertenecido, aunque durante años le hubieran hecho creer lo contrario. La reunión llevaba más de 2 horas en curso, y el cansancio ya empezaba a reflejarse en los gestos de los directivos de Montoro Sistemas Avanzados, que repetían argumentos, revisaban las mismas proyecciones y evitaban reconocer lo evidente, como si ignorarlo pudiera retrasar lo inevitable. La empresa, que durante décadas había sido un referente en la fabricación de componentes electrónicos de alta precisión, estaba perdiendo el control de su propia estabilidad, arrastrada por decisiones estratégicas que en otro momento habrían parecido razonables, pero que ahora mostraban sus consecuencias con una claridad imposible de ignorar. Los contratos clave habían empezado a desaparecer de forma progresiva. Los costes operativos seguían aumentando sin una estrategia real de contención, y varias apuestas de expansión realizadas en los últimos años habían drenado recursos en lugar de generar crecimiento, creando una presión financiera que ya no podía ocultarse detrás de informes optimistas. Ricardo Montoro seguía hablando como si nada de eso fuera definitivo, manteniendo una postura firme y una voz cargada de autoridad, pero en cada frase empezaba a notarse una tensión nueva, una rigidez que no estaba ahí antes y que revelaba que incluso él empezaba a sentir que la situación escapaba de su control. A su lado, Isabel Roldán de Montoro revisaba documentos sin levantar la mirada, como si en algún punto entre las cifras pudiera encontrar una solución que no implicara aceptar que el modelo que habían construido ya no respondía al entorno actual. Valeria los observaba con una calma que no era indiferencia, sino claridad, porque había visto ese mismo patrón repetirse demasiadas veces como para no reconocerlo. Primero en conversaciones familiares donde cualquier intento suyo de hablar de estrategia era minimizado, y ahora en una sala donde las consecuencias de esas mismas actitudes estaban empezando a hacerse visibles. La primera en reaccionar a su presencia fue su madre, que levantó la mirada con una mezcla de sorpresa y molestia contenida, preguntándole qué hacía allí y recordándole que aquella era una reunión restringida a nivel ejecutivo. Valeria respondió con tranquilidad que había sido convocada, sin necesidad de justificar más su presencia, porque entendía que lo importante no era convencerlas con palabras, sino dejar que los hechos hablaran en el momento adecuado. Ricardo dejó escapar una risa breve, cargada de incredulidad, como si la idea misma de que ella pudiera tener un rol relevante en esa sala fuera absurda, y respondió que aquello no era un espacio para observadores, sino para decisiones que requerían experiencia real. Valeria no reaccionó a ese comentario, porque durante años había escuchado variaciones de la misma idea y había aprendido que discutir en ese nivel solo reforzaba la percepción que otros tenían de ella, en lugar de cambiarla. Alrededor de la mesa, varios directivos evitaron mirarla directamente, no por incomodidad, sino porque algunos ya sabían por qué estaba allí, y entendían que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría completamente la dinámica de poder dentro de la empresa. La reunión había sido convocada de urgencia porque la situación financiera se acercaba a un punto crítico. Las líneas de crédito estaban prácticamente agotadas. Varios socios estratégicos habían cancelado acuerdos recientes y los asesores legales ya estaban preparando escenarios de reestructuración que en otro contexto habrían parecido extremos. Valeria dejó que el silencio se asentara antes de hablar, y cuando finalmente lo hizo, no cambió su tono ni su expresión, limitándose a exponer datos con una precisión que no dejaba espacio para interpretaciones.
Explicó que la caída de ingresos había superado el 30% en los últimos periodos, que los márgenes operativos se habían mantenido negativos durante varios trimestres consecutivos y que, al ritmo actual de gasto, la liquidez disponible apenas permitiría sostener la actividad durante unas pocas semanas más. El efecto fue inmediato, no porque los datos fueran desconocidos, sino porque nadie esperaba escucharlos de ella con ese nivel de claridad y control. Isabel levantó la mirada con tensión, preguntando de dónde había obtenido esas cifras, mientras Ricardo reaccionaba con dureza, señalando que esa información era confidencial y exigiendo saber quién le había dado acceso. Valeria respondió que había revisado los informes internos preliminares días antes, sin añadir dramatismo, como si se tratara de algo completamente normal. Fue entonces cuando Javier Alcázar intervino, con un tono calmado que contrastaba con la tensión creciente, indicando que antes de continuar con la discusión, sería conveniente aclarar una cuestión fundamental. Isabel intentó interrumpirlo, rechazando la idea incluso antes de escucharla, pero el control de la reunión ya había cambiado de manos. Valeria afirmó que tenía derecho a estar allí, y esta vez la palabra no sonó como una provocación, sino como una declaración respaldada por hechos. Ricardo respondió con una sonrisa que ya no era segura, insistiendo en que ella no tenía participación en la empresa ni formaba parte de su estructura de gobierno, convencido de que todo se trataba de un malentendido. Javier dejó que el silencio se extendiera un instante antes de hablar, como si quisiera que cada palabra tuviera el peso necesario. Explicó que no había ningún error y que Valeria Montoro era en ese momento la mayor accionista individual de Montoro Sistemas Avanzados, tras haber adquirido de forma progresiva participaciones durante los últimos meses a través de acuerdos completamente legales y verificados. La reacción no fue inmediata en forma de gritos, sino en una especie de vacío, como si la información necesitara tiempo para asentarse antes de provocar una respuesta. Isabel parpadeó lentamente, intentando procesar lo que acababa de escuchar, mientras Ricardo giraba hacia Javier con incredulidad, repitiendo que aquello no era posible y que cualquier transferencia requería aprobación. Javier confirmó que todas las operaciones se habían realizado dentro del marco legal correspondiente, a través de participaciones internas y acuerdos con directivos que habían decidido salir de la empresa, y que cada transacción había sido registrada y validada correctamente. Tomás Beltrán ya estaba revisando los registros, confirmando en silencio lo que acababa de revelarse, mientras el resto del consejo permanecía inmóvil, consciente de que la conversación ya no giraba en torno a una crisis financiera, sino a un cambio total de poder. Valeria no añadió nada más en ese momento, porque entendía que el impacto no venía de lo que dijera después, sino de lo que acababa de quedar claro sin posibilidad de ser negado. Por primera vez en su vida, nadie la interrumpía. Por primera vez, nadie podía hacerlo. Y aunque todos en esa sala empezaban a comprender que algo irreversible había ocurrido, todavía no sabían que aquello solo era el comienzo de un movimiento mucho más profundo que ya estaba en marcha. El silencio que siguió a la revelación no fue una reacción inmediata, sino una especie de suspensión colectiva en la que cada persona en la sala intentaba reorganizar la realidad que creía entender, como si las reglas hubieran cambiado sin previo aviso y nadie estuviera preparado para aceptarlo en ese mismo instante. Valeria no intervino. Sabía que ese tipo de silencio no debía romperse demasiado pronto, porque era en ese espacio donde comenzaban a formarse las primeras grietas reales en la percepción de los demás, y cualquier palabra mal colocada podía transformar incredulidad en resistencia. Ricardo fue el primero en recuperar la voz, aunque lo hizo con un tono que ya no tenía la seguridad de antes, sino una mezcla de tensión contenida y necesidad de recuperar el control que sentía que estaba perdiendo. Dijo que aquello no tenía sentido, que no era posible que una participación de ese tamaño se hubiera transferido sin que él lo supiera, y que claramente había un error en la interpretación de los registros o en la forma en que se habían estructurado las operaciones. Javier Alcázar respondió con calma, explicando que no existía ningún error y que todas las adquisiciones habían sido realizadas a través de estructuras perfectamente legales, utilizando entidades independientes que, aunque visibles de forma individual, solo revelaban su verdadera magnitud cuando se analizaban en conjunto. Tomás Beltrán levantó la mirada de su pantalla en ese momento, confirmando que los registros coincidían exactamente con lo que se acababa de exponer, y que las participaciones estaban correctamente distribuidas entre varias sociedades vinculadas que, en efecto, respondían a un mismo beneficiario final: Valeria.
La palabra no se pronunció en voz alta, pero estaba presente en la mente de todos. Isabel se inclinó ligeramente hacia adelante, como si necesitara acercarse físicamente a la información para poder entenderla, y preguntó con una voz que ya no era firme, sino marcada por una incertidumbre que no había mostrado antes: ¿de dónde había salido el capital necesario para ejecutar una operación de ese tamaño? Valeria respondió sin cambiar su tono, explicando que durante los últimos años había construido una posición significativa dentro de una firma de inversión llamada Ladera Capital Estratégico, donde no solo trabajaba, sino que participaba directamente en las decisiones de asignación de capital en el sector tecnológico e industrial. Añadió que había negociado participación desde el inicio y que a partir de ahí había ejecutado una serie de inversiones disciplinadas que le permitieron acumular recursos suficientes para entrar de forma progresiva en la estructura accionarial de la empresa familiar. Ricardo negó con la cabeza, como si intentara rechazar no solo la explicación, sino la idea misma de que aquello pudiera ser real, y respondió que eso no demostraba nada, que gestionar capital ajeno no era lo mismo que arriesgar el propio, y que nadie en su posición tomaría una apuesta tan concentrada en una empresa en declive. Valeria dejó que terminara. Luego habló. Explicó que, en ese momento, una parte muy significativa de su capital personal estaba invertida en Montoro Sistemas Avanzados, lo que convertía su decisión no en un experimento, sino en una exposición directa al resultado de lo que ocurriera en los próximos meses. La sala volvió a quedarse en silencio, pero esta vez no era un silencio de sorpresa, sino de cálculo. Tomás comenzó a revisar nuevas proyecciones, cruzando datos con una velocidad que reflejaba la urgencia de la situación, mientras varios consejeros intercambiaban miradas que ya no eran de duda, sino de reevaluación. Ricardo caminó alrededor de la mesa, pasando la mano por el respaldo de una silla, como si necesitara moverse para procesar lo que estaba ocurriendo, y finalmente se detuvo frente a Valeria, observándola como si intentara encontrar en su expresión alguna señal de debilidad o duda. No la encontró. Entonces formuló la pregunta que todos estaban esperando. ¿Qué pretendes hacer con esto? La forma en que lo dijo no era una simple pregunta, sino un desafío directo, cargado de una mezcla de orgullo herido y temor a perder algo que siempre había considerado suyo. Valeria no dudó. Respondió que pretendía aprobar el plan de reestructuración que el Consejo llevaba horas discutiendo y que, hasta ese momento, parecía no tener el apoyo necesario para avanzar. Isabel giró la cabeza de inmediato hacia Javier, preguntando de qué plan hablaba, porque claramente no tenía conocimiento completo de lo que se había preparado en paralelo a la discusión principal. Javier tomó un documento y lo deslizó sobre la mesa con un gesto controlado, explicando que se trataba de una propuesta de inyección de capital significativa por parte de un fondo vinculado a Ladera Capital Estratégico, diseñada para estabilizar la compañía y permitir una transformación operativa profunda. El monto no se mencionó como una cifra aislada, sino como parte de una estructura más compleja que incluía modernización de infraestructura, reactivación de líneas de investigación y la incorporación de liderazgo ejecutivo externo con experiencia en escalamiento industrial. Ricardo reaccionó de inmediato, rechazando la propuesta sin siquiera revisar el documento, afirmando que no estaban dispuestos a diluir su control ni a ceder la dirección de la empresa a terceros que no entendían su cultura ni su historia. Valeria lo miró con una calma que contrastaba con la intensidad de su respuesta y explicó que, desde ese mismo momento, el control ya no era una cuestión de percepción, sino de estructura real, y que ella tenía la capacidad de influir directamente en el resultado de la votación. La tensión cambió de nivel. Ya no se trataba de convencer, se trataba de aceptar una nueva realidad. Isabel habló entonces con una voz más baja, pero mucho más cargada emocionalmente, preguntando si todo aquello formaba parte de un plan premeditado, si Valeria había estado durante meses construyendo esa posición sin decir nada, esperando el momento en que la empresa estuviera lo suficientemente debilitada como para intervenir. Valeria no negó. Explicó que había comenzado a analizar la situación mucho antes de que la crisis fuera evidente para todos, que había intentado en varias ocasiones hablar con ellos sobre la dirección estratégica de la empresa y que cada intento había sido descartado antes de ser considerado seriamente. Ricardo interrumpió, afirmando que aquello no era lo mismo, que una conversación informal no podía compararse con una maniobra de control de esa magnitud. Valeria respondió que la diferencia no estaba en la conversación, sino en la disposición a escuchar, y que sin esa disposición, cualquier intento de diálogo estaba condenado a no producir cambios. Tomás levantó la mirada nuevamente,
esta vez con una expresión distinta, como si estuviera viendo por primera vez la estructura completa del problema, y señaló que, independientemente de cómo se hubiera llegado a esa situación, la propuesta de capital era la única alternativa realista para evitar un escenario de insolvencia en el corto plazo. Javier asintió, reforzando la idea de que el mercado ya había cerrado la mayoría de las puertas disponibles y que el margen de maniobra era extremadamente limitado. Ricardo volvió a hablar, pero esta vez su voz no tenía la misma firmeza, sino una carga evidente de frustración, insistiendo en que debía haber otra opción, otra vía que no implicara perder el control de lo que habían construido durante tantos años. Valeria lo escuchó, y luego dijo algo que cambió completamente la dirección emocional de la conversación. Explicó que no se trataba de perder el control, sino de evitar perderlo todo, y que la diferencia entre ambas situaciones era mucho más significativa de lo que estaban dispuestos a admitir en ese momento. Nadie respondió de inmediato, porque por primera vez la conversación ya no giraba en torno a números. Giraba en torno a algo mucho más difícil de enfrentar: el reconocimiento de que la realidad había cambiado, y de que ignorarla ya no era una opción. La sala ya no reaccionaba como antes, porque el cambio que había comenzado como una sorpresa incómoda se había transformado en algo mucho más profundo, en una reorganización silenciosa de poder en la que cada persona presente intentaba reajustar su posición sin mostrar abiertamente el grado de incertidumbre que estaba sintiendo. Valeria permanecía en su sitio sin necesidad de intervenir, plenamente consciente de que, una vez que la percepción cambia, no hace falta insistir en el mensaje, ya que son los demás quienes comienzan a reconstruir la realidad por sí mismos. Y en ese proceso, cada mirada evitada, cada gesto contenido y cada pausa más larga de lo habitual empezaban a decir más que cualquier argumento directo. Ricardo volvió a sentarse con un movimiento controlado que pretendía recuperar la estabilidad que había perdido, pero su postura ya no transmitía dominio, sino una concentración forzada que dejaba entrever que estaba intentando procesar demasiadas variables al mismo tiempo, como si la narrativa que había sostenido durante años estuviera siendo reemplazada por otra que no había previsto. Isabel, por su parte, mantenía las manos entrelazadas sobre la mesa y observaba a Valeria con una atención distinta, menos defensiva y más analítica, como si por primera vez estuviera tratando de entenderla en lugar de clasificarla dentro de una idea predefinida que había mantenido durante demasiado tiempo. Javier Alcázar decidió intervenir en ese momento con la precisión de alguien que sabía que la conversación había alcanzado un punto crítico, proponiendo que se dejara de lado cualquier interpretación emocional y que se analizara la estructura completa del plan de reestructuración, ya que el margen de tiempo disponible no permitía prolongar una discusión que ya había superado el nivel de opiniones. Tomás Beltrán proyectó entonces una serie de escenarios financieros que no solo mostraban la situación actual, sino las trayectorias posibles en función de las decisiones que se tomaran. Y a medida que los datos se desplegaban en la pantalla, la sensación de control que había dominado la sala al inicio de la reunión se fue disolviendo de forma progresiva. Los modelos reflejaban con claridad que sin una intervención inmediata y sin cambios operativos profundos, la empresa entraría en una fase de iliquidez en un plazo extremadamente corto, lo que activaría mecanismos contractuales que acelerarían el deterioro de forma casi automática, eliminando cualquier capacidad real de maniobra. Ricardo intentó responder apoyándose en argumentos que habían funcionado en el pasado, señalando que las proyecciones siempre podían ajustarse, que existían factores externos que no estaban siendo considerados y que el mercado podía ofrecer oportunidades si se mantenía la posición con suficiente firmeza. Pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto porque la estructura de la conversación había cambiado. Valeria dejó que ese argumento se desarrollara por completo antes de intervenir, no por duda, sino porque entendía que la resistencia necesitaba expresarse antes de poder ser desplazada. Y cuando finalmente respondió, lo hizo integrando esa misma lógica dentro de un análisis más amplio que mostraba cómo incluso en escenarios optimistas, la empresa no alcanzaba un punto de estabilidad sin una reconfiguración estructural. El impacto no fue inmediato en forma de confrontación, sino en un desplazamiento silencioso del eje de la conversación, que dejó de girar en torno a interpretaciones y pasó a centrarse en probabilidades, donde cada argumento debía sostenerse frente a un conjunto de datos que ya no permitía simplificaciones. Fue en ese momento cuando Javier introdujo el elemento que terminaría de redefinir la percepción de todos los presentes,
explicando que el plan no se limitaba a una inyección de capital, sino que estaba vinculado a un acuerdo preliminar con un contratista del sector aeroespacial que buscaba un socio especializado en componentes electrónicos de alta precisión para un programa de gran escala. La atención de la sala cambió de inmediato, no por sorpresa, sino por el peso estratégico de la información, ya que aquello no representaba únicamente una solución a corto plazo, sino una posible transformación completa del posicionamiento de la empresa dentro del mercado. Isabel preguntó por qué ese acuerdo no había sido presentado antes, y en su voz ya no había confrontación directa, sino una mezcla de inquietud y necesidad de comprender hasta qué punto habían estado operando sin tener acceso a información crítica. Valeria explicó que las negociaciones se habían mantenido en un nivel de confidencialidad elevado precisamente porque la empresa, en su estado actual, no podía cumplir con los requisitos exigidos, y que cualquier filtración prematura habría eliminado la oportunidad antes de que existiera la posibilidad real de ejecutarla. Añadió que el acuerdo estaba condicionado a la implementación completa del plan de reestructuración, ya que solo a través de la modernización de la infraestructura, la optimización de procesos y la incorporación de liderazgo especializado sería posible alcanzar la escala necesaria. Tomás reforzó ese punto, señalando que el volumen potencial del contrato representaba un cambio estructural en la trayectoria de la empresa, pasando de una posición defensiva a una expansión dentro de un sector en crecimiento acelerado, lo que alteraba completamente la evaluación de riesgo que hasta ese momento había dominado la discusión. Ricardo guardó silencio durante más tiempo del habitual, procesando la información con una intensidad que reflejaba por primera vez una duda real. No solo sobre los números, sino sobre las decisiones que habían tomado y las oportunidades que habían dejado pasar por no adaptarse a tiempo. Finalmente formuló una pregunta que no estaba dirigida al plan, sino a Valeria, intentando comprender la motivación detrás de una intervención que desde una lógica puramente financiera no parecía la más eficiente. Valeria sostuvo su mirada con calma antes de responder, explicando que, desde un punto de vista estrictamente racional, habría sido más conveniente esperar al colapso de la empresa y adquirir sus activos a un coste mucho menor, optimizando el retorno sin asumir el nivel de riesgo actual, pero que esa opción había sido descartada de forma consciente. La sala permaneció en silencio mientras continuaba, indicando que, más allá de los modelos financieros, existían variables que no podían reducirse a una ecuación, como el hecho de que aquella empresa seguía siendo el resultado del trabajo de sus padres, que cientos de personas dependían de su continuidad y que el valor tecnológico que aún existía merecía ser preservado. Pero añadió un elemento que no estaba en ningún informe. Explicó que también necesitaba demostrar algo que había sido cuestionado durante años, no como una reacción emocional, sino como una consecuencia directa de una percepción que nunca había cambiado, incluso cuando su trayectoria profesional ya la había superado. Isabel bajó la mirada sin responder, mientras Ricardo permanecía inmóvil, enfrentándose por primera vez a la posibilidad de que la narrativa que había sostenido sobre su hija ya no fuera compatible con la realidad. Javier dejó que ese momento se asentara antes de sugerir un receso breve, señalando que todos necesitaban tiempo para procesar la información antes de proceder a una votación que definiría no solo el futuro de la empresa, sino también la estructura de poder dentro de ella. Los directivos comenzaron a levantarse lentamente, en silencio, evitando cruzar miradas que pudieran revelar demasiado, mientras cada uno reajustaba internamente su posición dentro de un escenario que había cambiado de forma irreversible. Valeria cerró su portátil con un movimiento tranquilo, sabiendo que el punto de no retorno ya había sido alcanzado y que, a partir de ese momento, la conversación dejaría de ser teórica. Lo que vendría después no sería una discusión, sería una decisión. Cuando la reunión se reanudó, la atmósfera dentro de la sala había cambiado de una manera que ya no podía describirse únicamente como tensión acumulada, sino como una transformación silenciosa y profundamente incómoda de la estructura misma sobre la que durante años se había construido la autoridad dentro de la empresa. Y esa transformación no dependía de un gesto concreto ni de una frase definitiva, sino de la suma de pequeños desplazamientos que, juntos, habían alterado por completo el equilibrio que todos creían entender. Valeria regresó a su asiento con la misma serenidad con la que había observado cada fase de la reunión. Pero esa serenidad había dejado de interpretarse como prudencia o distancia, porque ahora se percibía como una forma de control que no necesitaba imponerse de manera explícita, ya que el contexto entero había comenzado a alinearse con ella de forma natural.
mientras que Ricardo e Isabel entraron juntos intentando proyectar una imagen de cohesión que, aunque cuidadosamente construida, no lograba ocultar la tensión contenida en sus movimientos ni la rigidez con la que evitaban mirarse directamente durante más de unos segundos. Javier Alcázar retomó la sesión con una precisión que contrastaba con el estado emocional de la sala, señalando que la propuesta de reestructuración seguía siendo el único punto relevante sobre el que debía centrarse la discusión, y que el tiempo disponible para tomar una decisión había dejado de ser una variable abierta para convertirse en un factor crítico que exigía una resolución inmediata, ya que cualquier demora adicional implicaría una pérdida irreversible de margen operativo. Ricardo pidió la palabra y se levantó lentamente, no como un gesto impulsivo, sino como un intento deliberado de reconstruir una posición que sentía desvanecerse. Y cuando comenzó a hablar, lo hizo desarrollando un argumento que buscaba desplazar la conversación desde los hechos hacia la legitimidad del proceso, afirmando que la acumulación de participaciones por parte de Valeria no podía evaluarse únicamente en términos legales, porque había sido posible gracias a un conocimiento interno adquirido dentro del entorno familiar, lo que implicaba una responsabilidad que no podía ignorarse sin consecuencias. A medida que su discurso avanzaba, su tono empezó a endurecerse, no desde la seguridad, sino desde la necesidad de sostener una narrativa que comenzaba a perder coherencia frente a la evidencia, insistiendo en que ella había tenido múltiples oportunidades para intervenir de forma transparente, para advertir, para actuar de manera abierta, y que había elegido no hacerlo, optando en cambio por una estrategia silenciosa que culminaba en ese momento. Isabel añadió una dimensión emocional que ya no podía separarse del análisis corporativo, señalando que lo que estaba ocurriendo no era simplemente una reconfiguración de capital o una decisión estratégica, sino una ruptura de confianza que afectaba directamente a la estructura familiar, y que ese tipo de ruptura no podía reducirse a un elemento secundario dentro de la discusión. Durante varios instantes, la sala dejó de comportarse como un espacio de análisis técnico y se convirtió en un escenario donde los elementos personales y profesionales se entrelazaban de forma inseparable, mientras algunos directivos evitaban cualquier reacción visible y otros comenzaban a reconsiderar en silencio su propia posición dentro de un sistema que ya no ofrecía la estabilidad que habían asumido durante años. Fue en ese momento cuando Andrés Salvatierra decidió intervenir, y lo hizo con una calma que contrastaba con la tensión general, explicando que él mismo había decidido transferir su participación semanas antes a una de las estructuras vinculadas a Valeria, no como resultado de presión alguna, sino como consecuencia de una pérdida de confianza progresiva en la capacidad de la empresa para adaptarse bajo el liderazgo actual. Su declaración no se limitó a un hecho aislado, ya que añadió que no había sido el único en tomar esa decisión y que varios otros miembros del Consejo habían actuado de forma similar, aunque sin hacerlo público hasta ese momento, lo que implicaba que la pérdida de confianza no había surgido de forma repentina, sino que se había desarrollado en silencio durante meses. El efecto de esas palabras fue inmediato, no en forma de interrupciones o reacciones impulsivas, sino en una desestabilización visible de la posición de Ricardo, que intentó responder, pero cuya voz comenzó a fragmentarse a medida que intentaba sostener un discurso que ya no encontraba respaldo en la realidad compartida por la sala. Cada intento de recuperar control se diluía antes de consolidarse, revelando que lo que estaba ocurriendo no era una discusión que pudiera ganarse con argumentos, sino una transición que ya había ocurrido en la práctica, aunque no se hubiera reconocido de forma explícita hasta ese momento. Valeria observó sin intervenir, comprendiendo que ese tipo de ruptura no puede acelerarse ni controlarse desde fuera, porque ocurre cuando la realidad alcanza un punto en el que ya no necesita ser defendida para imponerse. Javier permitió que el silencio se asentara antes de cerrar el espacio de discusión y proceder a la votación formal, que se desarrolló con una claridad que no dejaba margen para interpretaciones, ya que la mayoría del Consejo se alineó con la propuesta de reestructuración, dejando en minoría a Ricardo, Isabel y a los pocos directivos que aún mantenían su apoyo. Ricardo permaneció de pie unos segundos más antes de sentarse lentamente, y en ese gesto había algo que iba más allá de la pérdida de una votación, porque representaba el momento en el que dejaba de ocupar la posición que había definido su identidad durante décadas, no por una decisión impulsiva, sino como resultado de un proceso que había avanzado sin que él pudiera detenerlo. La mañana siguiente no se presentó como una simple continuación de lo ocurrido el día anterior.
sino como la primera prueba real de si una decisión tomada dentro de un entorno cerrado podía sostenerse cuando se exponía ante quienes no habían participado en ella, pero dependían directamente de sus consecuencias. Y esa diferencia convertía ese momento en algo mucho más significativo que una reunión interna o una comunicación corporativa. El auditorio principal de Montoro Sistemas Avanzados comenzó a llenarse con una rapidez que no respondía únicamente a la curiosidad, sino a una necesidad mucho más profunda de entender si la estructura que había sostenido durante años la estabilidad de todos los presentes seguía siendo válida, o si lo que había ocurrido representaba un cambio que alteraría de forma irreversible la forma en que cada uno de ellos se relacionaba con su trabajo y con el futuro de la empresa. Valeria llegó con suficiente antelación como para observar ese ambiente en detalle, reconociendo en los gestos contenidos, en las conversaciones a media voz y en la forma en que algunos evitaban hacer contacto visual prolongado, la mezcla exacta de incertidumbre y expectativa que suele aparecer cuando una estructura aparentemente sólida deja de serlo sin previo aviso, y comprendiendo que lo que estaba a punto de hacer no podía reducirse a una presentación, sino que debía convertirse en una intervención capaz de transformar esa incertidumbre en algo procesable. Cuando subió al escenario, no intentó imponer silencio ni autoridad de manera artificial, sino que permitió que la atención se concentrara de forma progresiva, estableciendo una presencia basada en la claridad más que en el control, y comenzó explicando la situación sin rodeos, desarrollando con precisión el deterioro que la empresa había experimentado en los últimos periodos, y la razón por la que el plan aprobado no representaba una opción entre varias, sino la única vía que permitía evitar un escenario de colapso operativo. A medida que avanzaba en su explicación, la tensión en la sala comenzó a transformarse de forma gradual, no porque las circunstancias fueran favorables, sino porque la precisión con la que se presentaban eliminaba la incertidumbre que normalmente amplifica el miedo, permitiendo que la información se procesara dentro de un marco lógico en lugar de emocional. Detalló la entrada de capital, la reorganización operativa, la necesidad de modernizar procesos que ya no respondían al contexto actual y la incorporación de liderazgo externo con experiencia en transformación industrial, explicando cada uno de esos elementos no como promesas aisladas, sino como partes de una estructura que debía ejecutarse con disciplina para que el resultado fuera sostenible. Cuando introdujo el acuerdo preliminar con el sector aeroespacial, lo hizo sin exagerar su impacto, presentándolo como una oportunidad condicionada a la correcta implementación del plan, lo que reforzaba la credibilidad de su discurso al evitar cualquier tipo de narrativa optimista que no pudiera sostenerse en la práctica. La reacción de la sala no fue inmediata ni emocional, pero sí visible en la forma en que la atención dejó de fragmentarse y comenzó a concentrarse, sustituyendo la preocupación difusa por una comprensión más concreta de lo que vendría en las siguientes semanas. Valeria abrió entonces el espacio para preguntas, respondiendo con la misma consistencia incluso cuando las intervenciones abordaban temas sensibles como la estabilidad laboral, los cambios en la estructura interna o la continuidad de determinados proyectos, manteniendo un tono que no buscaba tranquilizar artificialmente, sino ofrecer claridad suficiente como para que cada persona pudiera entender su posición dentro del nuevo escenario. Cuando terminó, no hubo un aplauso inmediato ni una reacción uniforme, pero sí algo mucho más importante en ese contexto, que era la ausencia de pánico, una señal silenciosa de que el mensaje había cumplido su función principal. Al salir del auditorio, el edificio comenzó a recuperar su ritmo habitual, mientras los grupos se dispersaban y las conversaciones cambiaban de naturaleza, desplazándose desde la incertidumbre hacia el análisis de los próximos pasos, lo que indicaba que la estructura, aunque transformada, seguía operativa. Valeria cruzó el vestíbulo con una calma sostenida y salió al exterior, deteniéndose unos segundos frente a la fachada que durante décadas había representado la vida de sus padres, observándola no desde la nostalgia, sino desde una claridad que le permitía entender lo que realmente había ocurrido más allá de la secuencia de eventos. Su teléfono comenzó a llenarse de mensajes relacionados con la ejecución del plan, confirmaciones, coordinaciones y decisiones que avanzaban exactamente como debían, reflejando que el sistema estaba respondiendo conforme a lo previsto. Pero entre todos ellos, había una ausencia que no necesitaba ser verificada para ser comprendida. No había ningún mensaje de Ricardo, ni de Isabel, y esa ausencia tenía un peso que ninguna conversación podía reemplazar. Valeria permaneció unos segundos más antes de subir al coche, comprendiendo que lo que había protegido no era únicamente una empresa, sino la continuidad de algo que, sin intervención, habría dejado de existir,
aunque para lograrlo hubiera tenido que actuar de una forma que redefinía completamente su lugar dentro de esa historia. Mientras arrancaba el coche y se incorporaba al tráfico, dejó que la ciudad comenzara a desplegarse frente a ella, sin intentar llenar el silencio con pensamientos innecesarios, porque por primera vez no había nada que resolver ni que anticipar, sino únicamente una realidad que ya no podía modificarse. Había construido cada paso con precisión, había evaluado cada escenario posible y había tomado decisiones que funcionaban exactamente como debían dentro del marco en el que habían sido diseñadas, y aún así, el resultado no se sentía como una victoria en el sentido tradicional, porque implicaba aceptar una consecuencia que no había formado parte del cálculo inicial. Durante años había esperado el momento en el que la escucharan sin interrumpirla, en el que sus decisiones no fueran reducidas a algo secundario y en el que su forma de entender el negocio dejara de ser tratada como una excepción. Y cuando ese momento finalmente llegó, no vino acompañado de reconocimiento. Vino acompañado de silencio. Un silencio que no estaba lleno de tensión, como el de la sala de juntas, sino de ausencia. Una ausencia que no podía discutirse ni resolverse, porque algunas decisiones no fallan en su ejecución, sino en lo que dejan atrás cuando funcionan exactamente como deben. Valeria entendió entonces que hay una diferencia que rara vez se menciona cuando se habla de éxito, y es que no todas las victorias están diseñadas para ser compartidas, ni todas las decisiones correctas pueden ser comprendidas por quienes quedan fuera de ellas. Porque hay momentos en los que hacer lo necesario implica convertirse en alguien que otros ya no reconocen, no porque hayas cambiado en esencia, sino porque finalmente dejaste de sostener la versión de ti que ellos necesitaban. El edificio desapareció lentamente en el retrovisor, llevándose consigo una versión de la historia que durante años había parecido estable, pero que en realidad había estado sostenida por una estructura que ya no podía mantenerse. Valeria no miró atrás, no porque no importara, sino porque entendía que hay decisiones que no se repiten, no se corrigen y no se explican. Solo se asumen. Y en ese momento, con todo avanzando exactamente como había previsto, comprendió algo que nunca había aparecido en ninguno de sus modelos: que tener razón no cambia el resultado, solo cambia quién tiene que vivir con él.